Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Lugo, estudiante de Administración de Empresas de la UNAM. En este momento me dispongo a hacer las entrevistas de política, cultura política y cultura. Listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entiende por concepto de cultura? Pues cultura yo entiendo que es un término bastante amplio que involucra como las creencias, la manera de pensar de un grupo social en sí. Cultura podría decirse que es libros, arte, películas, es toda esa parte de idiosincrasia que hace parte pues como del mover social de un grupo de personas. Perfecto. ¿Qué entiende por concepto de política? Política es todo lo que está relacionado con la manera de gobernar, la manera de, de ver cómo se gobiernan los estados, los pueblos, la parte de legislación, la manera de hacer las cosas de parte del estado hacia un grupo de personas. Perfecto. ¿Y qué entiende por concepto de cultura política? La cultura política yo diría que son aquellas creencias, aquellas actitudes, aquellos pensamientos de, del estado de las personas hacia la política, hacia su manera de ser gobernados, hacia su manera de ser legislados. Eso es lo que yo entiendo. Listo. Por último, ¿cómo piensa que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Digamos que la cultura política en Colombia se ve reflejada en las acciones. En la actualidad, pues como vemos, hay un mover que nuestra cultura política está ligada como a la corrupción, hacia mover influencias, toda esa parte. Por eso digo que en las acciones políticas, ahí se refleja la cultura, igual que en una sociedad la cultura se refleja en las acciones de las personas y en sus maneras de creer y Bueno, hacer las cosas. muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entiendes por concepto de cultura? Cultura para mí son todos los valores que tenemos nosotros los seres humanos para tener diferentes actitudes ante las cosas. Perfecto. ¿Y qué entiendes por concepto de política? Política, pues para mí es un grupo de personas que se reúnen para tomar decisiones y poder alcanzar un objetivo. ¿Qué entiendes por cultura política? Cultura política son las actitudes, los valores y la forma de actuar de las personas para tomar decisiones y entre todos alcanzar un objetivo que beneficie a una comunidad. Bueno, y para terminar, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues en el entorno actual la veo muy mal, porque no se ve ni la ética, ni la transparencia, todo va encaminado a un beneficio personal y no a la democracia ni a los valores que nos han inculcado desde la casa. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes. Para ti, ¿cuál es el concepto de cultura? Bueno, para mí el concepto de cultura pues digamos lo que son todas las facultades intelectuales del hombre, como el conocimiento y las creencias que cada uno tiene. ¿Qué entiendes por concepto de política? Bueno, las políticas pues para mí es son como las normas establecidas para guiar un bien común, sí. Perfecto. ¿Cuál es tu concepto de cultura política? Cultura política, digamos que son los valores culturales y sociales y todas las creencias que los hombres tienen, pues para establecer establecidas o que son compartidas en la comunidad. Perfecto. Por último, ¿cómo se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues yo digo que ahorita no hay solidaridad, no hay compromiso en equipo, todos se fijan por un bien personal, más no por un bien común, y pues todos tienden es como a beneficiarse pues
propiamente, pues cada uno individual. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Cuando hablamos de cultura, hablamos de todas las costumbres, tradiciones que tiene una organización. Es algo netamente característico de algún grupo de personas. Gracias. ¿Qué entiende por concepto de política? Bueno, cuando hablamos de política hablamos de cómo están organizadas las sociedades políticamente, valga la redundancia, cómo están organizadas administrativamente cada una de ellas. Gracias. ¿Qué entiende por concepto de cultura política? Cultura política pues son como las creencias, las tradiciones que tiene cada uno de las sociedades en cuestión de cómo se van a desempeñar cada uno de los actuales. Gracias. Por último, ¿cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? Uy, en este entorno es muy difícil, se ve reflejada mucha corrupción, mucha gente siempre manejando la doble moral. Es importante tomar conciencia de que la política es un elemento para la libre democracia y no confundirla con cosas malas. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Para mí el concepto de cultura es como el conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una sociedad e inclusive a una época. ¿Qué entiende por el concepto de política? Por el concepto de política entiendo que es una actividad humana concerniente a la toma de decisiones que conducen el accionar de una sociedad. Gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, el concepto de cultura política son como las percepciones que tienen los individuos hacia la forma que considera se desempeña y trabaja su gobierno y la manera de relacionarse con él. Gracias. Por último, ¿cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? Sí, pues en el entorno pues yo la veo definitivamente como una democracia débil y muy vulnerable. Pues la verdad los individuos no conocemos cómo funcionan y se estructuran realmente los gobiernos y lo único que hacemos es aceptar y someternos como a las instrucciones y a las autoridades que imparte el gobierno. Bueno, muchas gracias. Gusto. Buenas tardes. Como vimos en las diferentes entrevistas, los conceptos son muy variados. Hay algunas personas para mí que tienen razón, tienen como conocimiento, como su concepto, aunque es respetable el concepto de todos, pero hay algunos que para mi concepto no me pareció, algunas personas estaban como erradas, pero bueno, esa era la idea del video, del ejercicio. Para mí, algunas personas tuvieron razón, coincidieron con mis conceptos, los cuales son, para mí, la cultura son los valores, los principios, la moral, las facultades intelectuales, los conocimientos que tienen las personas, las creencias que tenemos en general todos los individuos. La política, para mí, es el poder que le damos a un grupo de personas que lideran y velan porque se cumplan las garantías de las personas en una sociedad. Al igual, estas personas toman decisiones para llegar a unos objetivos que beneficien, como lo dije anteriormente, a una población, a una sociedad o a un país. En el entorno, me falta la cultura política. La cultura política es la creencia que tenemos las personas, buena o mala, acerca de quienes dirigen una sociedad. Y finalmente, cómo se ve reflejada en el entorno la cultura política. Es ahí donde nosotros decimos, por ejemplo, a quienes elegimos, los gobernantes, decimos que son corruptos. En este momento estamos viviendo una corrupción, entonces nosotros los vemos como unos políticos corruptos que se aprovechan del pueblo, que nos engañan para subir y luego enriquecerse ellos. Para mí, eso es como la creencia que yo tengo en este momento, digamos, o que la creencia que en mi entorno veo, por noticias, por los diferentes aspectos de los políticos o de la cultura política que tenemos actualmente. Muchas gracias.